a saludar de inmediato a quienes ya están instalados. Por supuesto, saludamos al ex senador, también ex alcalde de la ciudad y también en su tiempo intendente de esta región de los lagos cuando éramos otra región y que incluía a lo que ahora es la región de los ríos. Bienvenido, Rabindranath Quinteros Lara. ¿Cómo está, Rabindranath? Muy bien, ¿Puede Eduardo. acercar un poquito su micrófono? Le vamos a Muy pedir. bien. Eso. Ya. Un gusto estar nuevamente acá con mis colegas panelistas. Un saludo muy cordial a todas las amigas y amigos que están sintonizando este programa, que me imagino vamos a hablar algo de lo Algo que de fue las eso. elecciones. Por supuesto, tenemos como el gran tema de la semana poder hacer un repaso con nuestras particulares ópticas también, ¿no es cierto? Con la experiencia y sobre todo también de cara en esta conversación con nuestra audiencia regional. También está con nosotros dirigente de organizaciones ambientalistas, también es un activo ciudadano de la política regional, don Tomás Pizarro Meniconi. ¿Cómo está, Tomás? Bienvenido. Muy bien, contento nuevamente de seguir compartiendo acá visiones de región, visiones del país, visiones del mundo y naturalmente visiones de la política. Así que veremos Bien, cómo lo abordamos hoy día. eso, gracias. Y completa el panel también directamente ahí el representante de la Cámara Chilena de la Construcción, ingeniero, mira la vida desde la ingeniería, vamos a decir, ¿ah? Y los negocios, pero está con nosotros porque también le interesa mucho, es un apasionado de la política y del fútbol, vamos a decir, como siempre. Javier Ovalle, ¿cómo estás, Javier? Bienvenido. Muy bien, Eduardo, muy bien. Aquí con harto ánimo como día jueves y harto paño que cortar. Harto, ¿cierto? Estamos bien, pero coincidimos en que es necesario justamente poder reflexionar acerca de los acontecimientos del fin de semana. Evidentemente hubo eh, resultados que sorprenden en algunos casos, habían atisbos de última hora sobre encuestas lo cierto es que la región y el país y las regiones hablaron también y dijeron algo un poco distinto de lo que todo el mundo esperaba quizás. Partamos haciendo una primera entrada, ¿no es cierto?, a lo que significa básicamente para el país entrar a una segunda vuelta con dos de los candidatos que estaban bien anunciados, pero que sin embargo en los últimos días de campaña no estaba tan claro. Hubo ascensos en intención de voto y eso se graficó finalmente en los resultados. Rabindranath Quinteros, abra los fuegos esta mañana usted con una reflexión acerca de esta presidencial, básicamente, porque yo creo que en el segundo, después abordamos el tema parlamentario. Sin anestesia. Sin anestesia, vamos, pues vamos. Sin eso. filtros. Ok, sin filtro. Bueno, la verdad de las cosas que el resultado no era el esperado por la izquierda de Chile, o por el país en general, tanto izquierda como derecha. Yo creo que se suponía una diferencia un poco mayor de la candidata Janet Jara sobre sus otros contendientes, ya que allí habían dos tipos de derecha, o más bien dos y media, o tres, tres tipos de derecha, tiene razón. Tres. Entonces la diferencia es magra, es muy poca. Es una segunda vuelta difícil para la izquierda, pero en política nada es imposible. Depende de los errores que se han cometido, aunque sea tarde hay que subsanarlo. Y aquí para mí han ocurrido dos hechos, y la historia se repite. Perdone que me alargue 10 segundos. En la derecha chilena, que ya no es la misma derecha que nosotros conocimos, ahora pasa a ser otra derecha. No es la derecha democrática, dialogante que uno conoció. Para mí viene una derecha muy dura, durísima, que no, bajo mi punto de vista, yo creo que no le hace bien al país. Y le pasó a Chile Vamos lo mismo que le pasó a la Concertación o al Partido Socialista. Acá uno puede pensar que siempre los rivales, Los retadores. los retadores, que se yo, son del otro sector. Pero aquí ha ocurrido, paradójicamente, que por ejemplo el Frente Amplio, ¿cuál fue su campaña durante un par de años atrás? Comerse y hacer desaparecer al socialismo democrático o al Partido Socialista. Ese era su enemigo. Nos desprestigió, desconocieron todo lo que se había hecho durante muchos años del advenimiento de la democracia del año 90 hacia adelante, y ahí están los resultados. Ahora pasa lo mismo.
Si el enemigo de la gente de ultraderecha no es la izquierda, en este momento es Chile Vamos. Y a ellos lo van a fagocitar, como casi nos fagocitaron a nosotros. ¿Me entiendes? Entonces, hay que comprender y entender bien estos fenómenos políticos. Y dejando a un lado la izquierda, la derecha tradicional, el fenómeno de Parisi hay que tomarlo en consideración. Aquí también hay un hecho que todos los encuestólogos fracasaron. No voy a decir que lo hicieron adrede o no, no tengo idea, pero sí puedo decir que no tomaron en consideración este fenómeno del voto oculto. Aquí el voto oculto fue el de Parisi, no fue el voto oculto de Matei como se pensaba. Ya, porque a mí me llamó, y con esto sí, termino, sí. me llamó la atención que yo recibí, leí, qué sé yo, documentos o despachos, qué sé yo, memos que salían de los sectores financieros 2 o 3 días antes. Llegaron minutas. 2 días antes diciendo, oye, Kaiser está muy cerquita, vamos. Y ahí Se las produjo vasijaron, vino el susto, se qué sé produjo yo, un éxodo. el éxodo de gente que iba a votar por Matei y votó por Kast. Oiga, interesante entrada de análisis, sobre todo para el fenómeno Parisi, ese 20% que estaba. Después me gustaría indeciso. ver de los lastres de la candidata Jara. Ya, vamos a ir por eso. Primero una primera. Tomás Pizarro, ¿cómo quedaste con este resultado finalmente de los que pasaron? Casi y Jara, ¿cómo lo ves? Bueno, mi mirada tiene que ver primero con que de los 15 millones del electorado solamente el 5% pertenece a partidos políticos de todos los colores. ¿Ya? Esa es la primera mirada. Y por lo mismo analizar el efecto de la acción de los partidos políticos sobre la sociedad es naturalmente muy relevante, de modo de que el otro 95% es el que tiene que darse cuenta de cómo la acción, las conversaciones que se dan entre lo que se homologa el frente, digamos, ¿cómo le llama? La lista del pueblo de la derecha es la ultraderecha, como lo fue la lista del pueblo de la concertación, expresada también en algunas prácticas del Frente Amplio, etc. Pero, de todas maneras, este pequeño segmento de la sociedad ya tiene un rol muy importante que determina el curso del país, sin todavía considerar de que en este contexto hay una masa de personas que participa día a día, que hace política día a día y no pertenece a los partidos. Y los partidos no conversan con esto, ninguno. Ojo, ningún partido conversa con la sociedad civil, ninguno. ¿Ya? Y por otro lado también tenemos nosotros que en el contexto de cómo se determina la política, más allá del voto o cómo se comporta el voto, hay un proceso, se menciona oculto, cómo se desplazan las fuerzas políticas al interior de la sociedad para darle preferencia a una u otra opción partidaria. Y yo creo que ese fenómeno no está del todo estudiado y al mismo tiempo genera trastabillones, digamos así, va cojeando la política cada vez que se tropieza con hechos que no logra comprender y no solamente comprender, e interpretar y responder a ellos. ¿En ¿ya? ese lente ubicas el fenómeno Parisi como fenómeno político? Por ejemplo, sí, pero ya lo tuvimos nosotros cuando Meo ya, hizo su irrupción en el 2009. Ya, digamos, Parisi y Meo son los mismos elementos que quieren tener expresión. ¿Ya? Y vamos a tener también siempre este segmento. Ese rol también lo cumplió en un momento el propio Frente Amplio. No obstante, seguimos hablando dentro de un segmento de la sociedad ultra minoritario, pero con un poder, ¿ya?, enorme. Y ese mismo poder, ojo, no conversa con los demás poderes. ¿Ya? Basándome simplemente en cómo analiza el poder el PNUD, dice, hay 4 áreas de poder en Chile: el económico, el político, el cultural y el social. ¿Ya? Y tenemos una estrecha conversación permanente y muchas veces dependiente del poder político respecto del poder económico. ¿Ya? El poder cultural, la academia, el pensamiento, todo lo que es esa acción de desarrollo de la evolución cultural de la sociedad no conversa con el poder social, y el poder social, por supuesto, no conversa con el poder político y tampoco el poder económico. Entonces, en esta, digamos, distorsión
del proceso de evolución de una sociedad, naturalmente que tenemos este tipo de fenómenos. Pero por otro lado también siguen teniendo el tropiezo de no poder interpretar fielmente los requerimientos de la sociedad y menos aún dar la respuesta adecuada. Ninguno de los sectores políticos. Ojo, ninguno. Gracias, Tomás. Javier, escuchaba atentamente. Javier, votaron 13.475.000 chilenos, el 85% de un padrón, y nos encontramos con estos fenómenos. Esto que de alguna manera había algo de cascara, pero están las irrupciones y las sorpresas. Por favor, aborda esta primera mirada. Yo quería partir por hacer un reconocimiento a lo bueno que tenemos en este país. Hay que celebrar el CERVEL. El Servicio Electoral en Chile es una institución, y para que tengamos una cifra en la cabeza, una noción de cómo funciona el CERVEL. El domingo, el CERVEL como institución contó 33 millones de votos. Y ya a las 4 horas, se contaron los de presidente primero, en senadores y diputados. No sé, esto empezó a las 6 de la tarde. Y ya a las 11 de la noche ya habían contado casi todo. O sea, el 90 y tanto. Sí. Entonces, más o menos en 4 o 5 horas, 13 millones de votos para presidente, 13 millones de votos para diputados. Ya, La mitad para 26. senadores, Sí, porque sí, sí. las circunscripciones que elegían, las que no elegían, eso suma 33 millones de votos en 4 horas. ¿En qué otro país tenemos una cosa así? Yo creo que hay que valorar lo bueno Buen de punto. cómo funciona el CERVEL, que además está basado en la participación de los vocales. La ciudadanía Sí. participa con mucha educación cívica. Y claro, en Chile votaron 13 millones de personas. Esta era la primera presidencial con voto obligatorio. En la región votaron de un padrón de 790.000 votantes, votaron 672.000, o sea, una participación del 85%, equivalente a la que hubo en el país, Sí. y que es prácticamente el doble de los votantes que hubieron en la presidencial de hace 4 años. Entonces yo creo que eso es una noticia positiva, porque la ciudadanía finalmente participa y se vincula y se hace parte de estos procesos democráticos. Bueno, vamos a entrar en materia y vamos a cortar paño, pero yo creo que probablemente el hecho que no estuvo a la vista de todo fue esta irrupción del candidato Parisi y qué es lo que hay detrás de esa expresión. ¿Quién está? ¿Rompe la histórica izquierda-derecha Parisi a tu juicio, Javier Ovalle? No lo sé, porque hay elementos nuevos, como que esta era la primera presidencial con voto obligatorio y antes habían 5 millones de personas que no estaban inscritos en los padrones. Entonces, uno puede leer análisis de ese tipo, que al final siempre ha habido un bolsón de gente que estaba un poquito más afuera. Lo que yo quería como decir es que ese votante de clase media, si uno ve las teclas que tocó Parisi, ni facho ni comunacho, pero tocando las teclas de lo que a ese segmento de la población, que son familias sobreendeudadas, que son familias que dependen en parte del Estado un poquito, pero que también tienen que rascarse con sus propias uñas. No les importa tanto el color del gato mientras cace ratones. Necesitan las prestaciones en vivienda, en salud, en educación, en empleo. Entonces, es una ciudadanía, una gran clase media que a grito está diciendo que se pongan de acuerdo los políticos, que los políticos trabajen, que se bajen el sueldo, una serie de cosas que están ahí, que son teclas que Parisi tocó, que se atiendan en FONASA, dijo. Entonces, tocó teclas y a la larga yo creo que uno tiene que entrar ahí a escudriñar y ver cuáles son esos mensajes que quizás no estaban siendo atendidos y que no los estábamos mirando. Y que son claves para esta segunda vuelta para los candidatos que siguen en carrera, ¿no? Son claves, O poder sea, descubrirlo. Están todos los candidatos, bueno, los dos Sí. que quedan, digo, Sí. tratando de dilucidar cómo van a ir a la búsqueda de esos votos, que yo creo que no se comportan tan homogéneamente, pero lo que hay ahí es algo que tenemos que tratar de sacar en limpio. Y yo me quedo con la idea también de que, independiente de quién pase a segunda vuelta, Chile va a seguir necesitando grandes acuerdos por la vivienda, por la inversión pública y privada, por las ciudades, por el mejoramiento de las ciudades. Estos votantes, este 20% que vota en París, son poblaciones urbanas y rurales, pero hay gente que quiere un mejoramiento en las condiciones de vida en las ciudades. Entonces hay urgencias que están ahí, que no admiten postergación y que van a tener que estar sí o sí en el programa del próximo gobierno, sea quien sea. Oye, Un ¿me votante permite? pragmático. ¿Me permite? Sí, por favor. Quiero tomar algo que dijo Javier y Tomás. Creo que fue un acierto el eslogan ni facho facho ni comunacho.
un acierto total, Así es. total. Porque la votación que sacó es la que está diciendo Javier, es de gente apolítica, de gente que lo único que le interesa es que le solucionen sus problemas. Y eso es lo que está pidiendo a grito la población chilena, y en todas partes. Y el voto obligatorio sacó a ese millón, a esos 5 millones de personas que no va a votar porque no le interesa y está cabreada de los eslóganes políticos y de las promesas de los políticos. Porque el lunes tengo que ir a trabajar igual. Claro, entonces dio en el clavo. ¿Ah? Para mí un eslogan, de allí ya empezó marcando. Escuñero, Oiga, no. Y el voto obligatorio sirvió para esta votación que tiene París. Sí. Y lo que decía Tomás, si va a incidir o no el PDG, si no se institucionaliza, no va a servir. Tuvo una Porque hoy experiencia. día no tienen orgánica, no tienen ideología, no tienen nada. Entonces puede pasar lo que pasó hace 4 años atrás, cuando sacaron, ¿te acuerdas? No sé cuántos diputados. 11 sacaron. 6, esa- no, 6. ¿Seis? 6. Partieron con 6 y terminaron 0. Sí, pero y terminaron en ¿Y cero. ahora están en 12? Ahora 14. 14. Y Solamente según escuchaba en delante Sí. a Parisi, pueden llegar a 17. Un Ah, solo sí. detalle para los efectos de nuestra conversación local. ¿Ya? La noticia es que está en las redes, naturalmente, es que la ex candidata a diputada y ex candidata a alcaldesa, Andrea Quintana, pasó a ser la secretaria general del Partido de la Gente. Así, Sí. para no Entonces, para efecto de nuestro- para efecto de su constitución y ¿Nacional o regional? nacional. Claro, bueno, por eso te decía. Entonces, yo creo que Directiva van en ese nacional. camino y también ven donde han tenido buenos elementos, Claro. independientemente de que haya ganado o no, ahora pero eso da también- cuenta ahora- de ese proceso de Claro, institucionalización. por eso te decía, si no se institucionaliza, se va a ir al agua por la Como, religión. como los 10 Ah, perritos. Pero no nos engañemos. La derecha de Kast no es la derecha de Sebastián Piñera. Estamos Así hablando de es, sí. dos fenómenos distintos. Son dos fenómenos distintos. Quería sí. abordar usted los ripios de la candidata Jara, a propósito de lo mismo de los saldos de la primera, Claro, de yo los creo saldos que- de la primera vuelta. Exactamente, yo creo que aquí la candidata Jara no se pudo sacar el mote de que era comunista. Y aquí en Chile todavía está ese temor de la Guerra Fría, que es comunista. El comunismo prácticamente hoy día no existe. ¿Ah? Y la candidata Jara no es candidata comunista, es candidata de una coalición de centro-izquierda, de varios partidos. Ella no va a gobernar el Partido Comunista acá, va a gobernar un programa de una coalición de partidos. Ese es uno de los lastres que creo yo que tuvo en la campaña, que no se lo pudo sacar. ¿Te puedo hacer Segundo, un sí. pequeño contrapunto? Sí, sí. Quizá más que el recuerdo de la Guerra Fría y todo, la gente tiene el recuerdo de la participación del Partido Comunista ¿Sí? en la Convención Constitucional, Sí. en el primer borrador. Entonces, ¿Y los republicanos no? en el segundo. Ah, Por eso, entonces pero la quizá, misma. no, pero que quiero decirlo a nombre del, Sí. o sea, en el segmento generacional, la experiencia reciente que hay es esa, quizá, más articulada en torno al rol. lo que pasa, Javier, que aquí, desgraciadamente, el poder económico de la prensa, de los medios de comunicación, es muy fuerte. La izquierda no tiene medios de comunicación. Si es cosa de ver cómo se tergiversa y cómo, cuando quieren favorecer, incluso dentro de la derecha. Si a la candidata Matei, los medios de comunicación los últimos días le dieron duro. ¿Ah? Y la ignoraron, la bajaron, qué sé yo. ¿Por qué? Porque querían que ganara un candidato. Sí. Quería Entonces, comentar eso, así que vayamos un poquito. Tenemos y el otro, aunque le Sí. pese a quien le pese, acá el gobierno también la asociaba mucho a la candidata Jara con el gobierno, con la continuidad. Y este no es un gobierno, un posible gobierno de Jara no es de continuidad en las cosas positivas, por supuesto. ¿Ah? Las pensiones, los derechos de las mujeres, etcétera, etcétera. Pero no es, entonces, eso de la continuidad. Porque el gobierno, ¿para qué estamos con broma? Si el balance no es positivo. Y aquí mismo en la región, ¿hay gobierno regional o no? ya tenemos Yo he visto, ¿ustedes vieron algún Ceremi o a las delegadas, han habido 2 delegadas presidenciales, hacer algo en defensa de este gobierno? ¿Alguna vez, cuando es atacado el gobierno a nivel local, sale la delegada presidencial haciendo un contrapunto al gobernador o al alcalde? Nada, cero, no hay gobierno regional. bien. ¿Cuáles son los lastres de Jara? Lo que te estoy diciendo, El gobierno.
el gobierno. El rango y su mote, Eso- y el su mote militante. Ese es un lastre que tiene que sacárselo. Porque ella... ¿Puede obvio, sacárselo? yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que Alcanza sí. el tiempo. Es muy inteligente la mujer. ¿Ah? Hay una diferencia muy grande. Tiene cercanía, qué sé yo. Ella no es, claro, milita, pero es la representante de un bloque de partidos, de un conjunto, con un programa diferente. ¿Ah? Tiene mayor credibilidad y no tengo ni la menor duda que le va a dar dignidad al cargo, como otros no se lo han dado. Quiero invitarlos a que continuemos el análisis y nos vengamos el próximo bloque también a ver algunos asuntos regionales que tienen directa relación con lo que pasó también, pero son las 9:29 y don Iván nos dice vamos a la pausa y retornamos.